Cordero, Infantes, César Revilla y a todos los asesores que están aquí presentes. Muy buenos días con todos. Quiero presentar a la mesa que aquí nos acompaña. Ustedes conocen muy bien al expositor Agustín Laje Arrigoni, quien hoy nos va a compartir una charla en este desayuno que hemos titulado Poder Legislativo y Batalla Cultural, y lo acompañan Carlos Polo Samaniego, presidente del Instituto de Investigación en Población, y Juliana Caxia Arana, directora de la Asociación Origen, quien también nos estarán compartiendo unas palabras. Les agradezco su participación. Para nosotros es importante la presencia de cada uno de ustedes porque sabemos que son los que se encargan precisamente de asesorar a los congresistas y que de una otra manera necesitamos que fijen una posición con referente a posiciones tan álgidas, ¿no?, como la batalla pro vida, pro familia, la batalla por la libertad y por la patria, que es principalmente lo que nosotros creemos y defendemos. Así que les agradecemos y espero que esto sea de sumo provecho para todos ustedes. Cabe recalcar que este Congreso se ha caracterizado por ser un Congreso que ha defendido muchísimo estas libertades, ha defendido muchísimo estos valores y lo ha demostrado en la cancha cuando hemos tenido que votar. Por eso yo agradezco infinitamente la participación de todos los congresistas y asesores que han hecho posible que hayamos alcanzado importantes logros, como por ejemplo en septiembre del año pasado, la aprobación de la moción 295 que declaró de importancia e interés nacional la conmemoración del Día de la Familia Peruana, ¿no?, de iniciativa de la congresista Milagros Aguayo, o como la moción que se aprobó en marzo de este año, que es la moción 1992, que declara de importancia e interés nacional la conmemoración del Día del Niño por Nacer, que obtuvo 77 votos a favor. Entonces, estas conmemoraciones, estas mociones, son sumamente importantes, y justamente de eso nos va a hablar Agustín, sobre la batalla cultural, porque eso también es parte de la batalla cultural que tenemos que hacer desde este Congreso, conmemorar aquellas fiestas, ¿no?, que por el Estado han estado olvidadas, justamente por empoderar agendas progresistas y globalistas. Batallas importantes como la reciente, cuando aprobamos el proyecto de ley 904, ¿no?, que ya es ley, que ya ha sido publicado en el Diario Oficial del Peruano, que permite la participación activa de los padres de familia en la formulación de los contenidos educativos. Eso ha sido un enorme logro para la sociedad peruana, para los padres de familia y sobre todo para mejorar la educación de nuestro país. Después de haber tenido episodios tan nefastos como el descubrimiento de los links con carácter pornográfico en los libros de segundo y tercer grado de secundaria, hoy tenemos esta ley que justamente busca evitar que ese tipo de situaciones nuevamente se repitan en nuestro país. Leyes como por ejemplo también la presentación del proyecto que reconoce derechos al concebido, o la aprobación del desarchivamiento de la ley que derogó el decreto legislativo 1323, la famosa ley Mordaza, actividades importantes como la caminata por la vida, que trajo a más de 7.000 personas aquí al frente del Congreso, o como la que se convocó hace unos días para justamente buscar la aprobación del proyecto de ley 904 en la Plaza San Martín bajo el logo "Con mis hijos no te metas", bloqueo de iniciativas legislativas también que vienen desde ese otro lado, como por ejemplo la ley que busca las masculinidades igualitarias, o como la que acaban de rechazar la Comisión de Relaciones Exteriores en cuanto a la Convención para eliminar toda forma de discriminación, que sabemos que es una ley encubierta para tergiversar o para restringir el derecho a la libertad de pensamiento, la libertad de expresión y la libertad de religión de todos los peruanos. Así que estamos muy contentos. Esto solamente es un recuento básico de todos los logros que se han alcanzado durante este año legislativo que ya termina y que por supuesto cerramos, como dice, con broche de oro, teniendo acá a un importante luchador pro vida, pro familia, pro libertad, como es Agustín Laje. Y para continuar con el programa quiero dejar unas palabras a Juliana Caxia, presidenta de la organización Origen, Vanguardia y Cambio Cultural. Por favor, Juliana. Muchas gracias, congresista, gracias por la invitación, congresistas, gracias. Bueno, brevemente
Actualmente nosotros, la Asociación Origen, Vanguardia y Cambio Cultural y el Instituto de Investigación en Población, que representa a Carlos Polo, venimos trabajando hace varios años en impulsar en distintos ámbitos lo que es básicamente la defensa de todo aquello que dignifica a la persona humana. Trabajamos, como mencionó el congresista Muñante, en la defensa de la familia, en la defensa de la vida y en la defensa de la libertad. En esa línea, hace 5 años, cuando el Ministerio de Educación publicó el nuevo currículum escolar de educación básica escolar, implementando el enfoque de género como un enfoque transversal y obligatorio para cualquier escuela nacional, pública, privada, laica o religiosa, justamente en el año anterior, pocos meses, Agustín Laje junto con Nicolás Márquez publicaron el libro negro de la nueva izquierda. Nosotros invitamos 2 veces a Nicolás y a Agustín al Perú porque nos pareció relevante poner en debate todas las implicancias que iban a tener o que estaban teniendo la implementación del género en la educación peruana, ¿no? Tomando no solamente referencias locales, sino las experiencias de otros países que nos deberían servir como guía. En ese entonces vinimos, inclusive Agustín, creo, al Congreso y pusimos el tema en debate público, en medios, y hoy podemos ver, luego de 5 años, lo importante que era poner ese tema a debate. Las personas no pensaron que iba a ser tan grave, no pensaron que el currículum podría traer este tipo de problemas en la educación de los niños, en el ejercicio de libertades como libertad de conciencia, libertad de docencia, derecho de los padres para educar a sus hijos. Una muestra clara ha sido el rechazo de un proyecto de ley tan bondadoso, Body Ley 498, PL 904, de revisión de materiales educativos, haya hecho que hasta la ONU se pronuncie y diga que los padres de familia no tenemos derecho a mirar los textos escolares que van a recibir nuestros hijos. O sea, a ese nivel ha llegado, amparándose en el hecho de que queremos desactivar el género y que eso es más o menos ya quisiéramos ley, ¿no? Ley universal que todos tenemos. En la misma línea, hoy Agustín ha publicado, en los últimos meses ha publicado el libro La Batalla Cultural, donde ya no solamente da un diagnóstico en temas de género, sino que avanza en un tema muy importante, en qué es la batalla cultural y cómo se está dando y la importancia de tenerla en cuenta y darla desde los distintos ámbitos en que todos nos movemos. Y por eso es que nos parece relevante y es vital, porque ya lo explicaron evidentemente, que el poder legislativo es clave, sino el poder más importante en la batalla cultural. Lo que ha mencionado el congresista Muñante, cada una de esas menciones que le ha hecho a todas las acciones que se han hecho, van deteniendo, ¿no? El ataque a las libertades y va también sembrando nuevas formas de defender aquello que es nuestro. Por eso nosotros en Origen y con el PRI creemos que es muy relevante y agradecemos su presencia porque creo que lo que nos toca hoy, a pesar de muchas diferencias que podamos tener a nivel político o de visión, creo que todos acá, si tenemos algo claro, es que la libertad debe ser defendida por sobre todas las cosas. Muchas gracias. Bien, ahora sí, me toca tener el honor de presentar a Agustín Laje. Él es politólogo, investigador y comunicador, licenciado en Ciencia Política por la Universidad Católica de Córdoba, máster y doctorando en Filosofía por la Universidad de Navarra. Ha escrito numerosos ensayos de investigación política, bestseller, publicado en más de una docena de países. En el 2016 publicó junto a Nicolás Márquez el libro negro de la nueva izquierda. Su último libro, publicado en 2022, se llama Batalla Cultural. Se encuentra actualmente como número 1 en ventas en la sección Sociedad y Ciencias Sociales en español de la plataforma Amazon.
Colabora en más de una docena de think tanks en la región y sus presentaciones y video, conferencias contra el marxismo cultural y denunciando la ideología de género, tiene pues millones de vistas en sus redes sociales. Con ustedes, Agustín Laje Rigoni. Bueno, muchas gracias a todos, muy buenos días. Gracias, congresista Muñante, por invitarme a la Casa del Pueblo Peruano. Gracias al PRI, a Origen, Vanguardia y Cambio Cultural por haber anfitrionado esta gira en Perú. Juliana dijo una palabra que creo que podemos partir desde ahí: libertad. Bueno, acá podemos tener diferencias políticas, diferencias de siglas, de partidos, de bloques, pero nos une la defensa por la libertad. Me pareció interesante la introducción porque es una palabra con la cual creo que podemos empezar a trabajar un poco. Hoy la libertad está en peligro en más de un sentido y por más de una fuente. Voy a trazar rápidamente dos fuentes que hacen peligrar la libertad hoy. Después voy a conectar eso con la batalla cultural y con el rol legislativo de los estados en general. Este es uno, pero los estados tienen un rol legislativo en términos de batalla cultural que es importantísimo. Entonces, lo voy a tratar de hacer corto, ¿sí? En unos 10 o 15 minutos más o menos, y así después podemos intercambiar. Bien. Miren, yo creo que en este momento hay dos grandes amenazas para la libertad. Una le podemos llamar globalismo, que es la cesión progresiva de soberanía nacional a organismos internacionales, que fijan una agenda homogénea para todos los pueblos, una agenda que no tiene que ver con los deseos de nuestros pueblos, con sus formas de vida, con sus costumbres, creencias y formas de organización social. No es una casualidad que en todos nuestros países de golpe aparecen las mismas banderas, los mismos discursos, las mismas palabras, las mismas demandas y los mismos argumentos para meter esas demandas. Les voy a poner el ejemplo más claro de todos hoy, que puede ser el tema aborto. De un momento para otro parece ser que la urgencia en América Latina es terminar con la vida de los no nacidos, que eso nos va a permitir incluso convertirlos en países desarrollados. Y hay gente que se la cree. El periodismo muchas veces se ocupa de que eso sea así, que la gente se cree ese tipo de tonteras. Claro, aparecen los mismos pañuelos en todas partes. Cuando uno empieza a investigar va a ver que las mismas fuentes de financiamiento están en todas partes. Cuando investiga uno un poco más ve que a la gente en verdad no es un tema que le, estructure su día a día. En un país, por ejemplo, voy a hablar de otro país, México. En México, de hambre, por año se mueren, ¿sí?, de hambre, alrededor de 3.000 mujeres, de hambre. Ahora, cuando uno va a ver las cifras de muertes por abortos clandestinos, uno encuentra en el último año 42. Pero ¿cuál es la urgencia en México? De todos, los medios, las feministas, la farándula, los movimientos sociales, los políticos, es el aborto. Tanto así que lo empiezan a llevar a distintos estados y ya lo han legalizado más o menos en 7. La Corte Suprema, yo no sé si ustedes vieron el video, los jueces diciendo estamos ganando la batalla cultural. Es decir, este no es un término que nosotros no estamos inventando acá. Los propios jueces de la Corte Suprema dicen estamos ganando la batalla cultural porque cambiamos el lenguaje. Búsquenlo, los jueces. Cuando uno empieza a escarbar un poco más, empieza a ver que el asunto del aborto al final no era una cuestión de los derechos de la mujer, de disponer de su cuerpo, ¿no? Cuando uno empieza a investigar un poco más, ve que es una orden de Naciones Unidas, que es una orden que data del año 1994, que se dio en el marco de la Conferencia Internacional de Población celebrada en El Cairo, donde en las medidas que llevan el número 7, se establece que todos los países del mundo deben legalizar una gama completa de servicios sexuales y reproductivos a más tardar para el año 2015. Y cuando uno se pregunta, ¿y qué es un servicio de salud sexual y en gama completa? Bueno, más abajo se le especifica una serie de medidas que incluyen la interrupción del embarazo, como ellos le llaman. Y uno ahí empieza a darse cuenta, esto no era tanto por los derechos de la mujer, era por un asunto llamado control poblacional,
que se fija en ese mismo documento de Naciones Unidas y que podemos encontrar en muchos otros documentos de la ONU, pero no lo voy a extender. Lo que les quiero decir es lo siguiente: estamos viviendo un momento bisagra en donde se está reestructurando la forma de la política internacional, que deja de tener su eje en el Estado-Nación como entidad soberana de los pueblos y pasa ese poder a organismos internacionales que, si de algo carecen, es de pueblo, porque no existe tal cosa como el pueblo global, a pesar de que la Agenda 2030 de Naciones Unidas, si ustedes chequean el objetivo educación y desagregan sus metas, van a encontrar que se le pide a los estados que eduquen a los niños en ciudadanía global. Y dice, pero ¿cómo ciudadanía global? Si el ciudadano es nacional. ¿Por qué yo soy un ciudadano argentino y ustedes peruanos? Porque a mí me define una relación política con mi estado. ¿Y qué significa ser un ciudadano global? Pues que me defina una relación política con un orden global. Y en un orden global ya no hay pueblos, porque para que haya pueblo tiene que haber una historia común y una homogeneidad cultural. Ah, pero no hay homogeneidad cultural. Las mismas banderas se están levantando en todas partes. Están destruyendo nuestros símbolos, nuestra historia, nuestros héroes. Está todo viniéndose abajo. Las escuelas ya no enseñan historia, por ejemplo. Prácticamente los chicos salen de la escuela, no tienen idea. Ellos piensan que son el origen del mundo. Las nuevas generaciones piensan que son el origen del mundo. No tienen profundidad histórica, y eso es adrede. Entonces, un gran asunto en términos de libertad es qué está ocurriendo en el mundo donde los pueblos ya no fijan el tono de la política, porque la política está sujeta a agendas que vienen de otra parte. Defender la democracia es defender la soberanía del pueblo. Y eso es algo que el Poder Legislativo tiene que hacer en la medida en que represente a un pueblo y no represente a organismos internacionales, ONGs que aparecen con una cantidad exacerbada de dinero a tratar de comprar voluntades. En segundo lugar, hay otro peligro para la libertad, así a nivel estructural, a nivel macro, que es lo que podemos llamar la segunda ola del socialismo del siglo XXI. Claro, la primera ola ya pasó y este país resistió. Ustedes piensen en 1990, se creó el Foro de San Pablo. ¿Por qué en 1990? Porque en el 89 había caído el muro de Berlín y en el 91 iba a implosionar la Unión Soviética. Y Fidel Castro, que era un tipo muy inteligente, dijo, hay que reestructurar una organización internacional que pueda servirnos de apoyo político y económico en la región. Esa fue la estructura llamada Foro de San Pablo, que la creó junto con Lula da Silva. De ahí van a salir muchos presidentes. Fue un éxito rotundo. Chávez, obviamente Maduro, Evo Morales en Bolivia, los Kirchner en Argentina, Tabaré Vázquez, Pepe Mujica en Uruguay, Lugo en Paraguay, Correa en Ecuador. En Nicaragua, Ortega va a mantenerse conforme a esa estructura. Fidel Castro se va a apoyar en esa estructura, obviamente. En Brasil, Lula y Dilma, etc. O sea, muchos presidentes van a salir de ahí. Pero va a haber 4 países fundamentales para la región que van a resistir eso. ¿Cuáles son esos 4 países? Perú, Colombia, Chile y México. En el año 2015, el socialismo del siglo XXI está a la baja en la región. Claro, pierde el kirchnerismo en Argentina, llega Mauricio Macri, poco después en los Estados Unidos, yo sé que no es América Latina, pero sí que importa. Estados Unidos, ¿quién llega? Donald Trump. Pronto llegará Piñera de nuevo a Chile. En Colombia gana Iván Duque, el candidato de Uribe, ¿sí? Bolsonaro en Brasil, Lula termina incluso preso. Ya va a estar muerto Fidel Castro, ya va a estar muerto Hugo Chávez, la dictadura de Maduro es indefendible incluso para los propios, ya ni los caviares se animan a tratar de defenderlos. Entonces, todo parece que... Correa es traicionado por Lenín Moreno en Ecuador, se tiene que escapar a Bélgica. Todo parece que, eso ya fue parte del pasado de la región. Ahora estamos entrando en una nueva etapa. Mentira. En julio del año 2019 se conforma el Grupo de Puebla en México, que es una nueva fachada del Foro de San Pablo, solamente que se hace en México, no en Brasil. ¿Por qué? Porque en México en el año 2018 va a ganar un señor llamado López Obrador, que permite un reacomodo del socialismo en la región. Y todo lo que viene es historia reciente y ustedes ya lo conocen de sobra. Revueltas en Chile, revueltas en Ecuador, revueltas en Perú. 3 presidentes pasaron en Perú en una semana. Nueva constitución para Chile. Llega un izquierdista radical como Boric a la presidencia chilena. En Colombia llega un asociado de las guerrillas, un ex guerrillero, Petro.
Bueno, yo evidentemente no puedo hablar ahora de este país, pero ustedes lo conocen mejor que yo. Vuelve el kirchnerismo a Argentina, y fíjense el desastre, ahora sí yo puedo hablar de mi país, fíjense el desastre en el que estamos en Argentina. El presidente asumió con $1 a 40 pesos, hoy lo tenemos en 270. 7 de cada 10 niños no comen en Argentina, pero tenemos aborto, ¿eh? Tenemos aborto, nuevas masculinidades y tampones. Pero bueno, 7 de cada 10 niños no comen. Y cuando uno mira el mapa de la región, va a encontrar que se está tiñendo todo de rojo, todo. Queda solamente de los grandes países, Brasil. Brasil. Pero ahora tienen elecciones y Lula se pasea por los países recibido como jefe de Estado. Fíjense cómo lo recibieron en México recientemente, por ejemplo. Impresionante, los 3 poderes como si fuese el presidente actual de Brasil. Claro, ¿qué hace? Y la izquierda sabe apoyarse muy bien en sus socios internacionales. Tienen una destreza envidiable para eso. Es muy probable que Brasil se tiña de rojo muy pronto también. Y si esto es así, ¿qué países no alineados al socialismo del siglo XXI nos quedarían? Bueno, nos quedarían Ecuador, y hay que ver qué es lo que pasa, pues es una crisis política fulminante, Paraguay, Guatemala y Uruguay. O sea, 4 países que geopolíticamente no son centrales para la región. Con lo cual, el contexto que viene, y es lo que les quiero comunicar, aprovechando la palabra que Juliana utilizó, que fue libertad, es un contexto alarmante, tanto por, esto es como una pinza, ¿no?, por la pata globalista como por la pata del socialismo del siglo XXI. ¿Por qué? Porque pone en peligro libertades fundamentales en distintos ámbitos, por supuesto. Pero la libertad, que es múltiple y a la vez es una sola, hay que defenderla en todos los ámbitos. El conversatorio se denomina poder legislativo y batalla cultural. Yo quiero decir rápidamente qué es una batalla cultural para que nos pongamos de acuerdo con los términos y podamos bajar en este contexto al asunto legislativo. Una batalla cultural es una batalla en donde, es una disputa, una batalla cultural es una disputa que tiene por objetivo influir sobre los elementos culturales de una sociedad a través de las instituciones políticas y de los aparatos culturales de esa sociedad. ¿Qué son los elementos culturales de una sociedad? Bueno, muchas cosas. Las creencias, las costumbres, los símbolos, las historias, los mitos, los valores, las normas. Todas esas cosas intangibles que pensamos que no sirven para nada y que nos perdemos de vista, que son precisamente nuestros anteojos con los cuales miramos la realidad. Nuestro acceso a la realidad no es un acceso incontaminado. Nosotros tenemos anteojos. Unos anteojos invisibles que le llamamos cultura. Esos anteojos están cargados de, insisto, costumbres, valores, tradiciones, normas, historias. Si yo modifico esos anteojos, estoy modificando la forma en que la gente aprehende la realidad. Y al modificar la forma en que se aprehende la realidad, se modifica la forma en que se actúa sobre la realidad. O sea, hablar de batalla cultural es hablar de poder cultural. Es hablar de la guerra por las palabras, por las historias, por los símbolos, por las costumbres. ¿Quiénes participan en esa batalla? Bueno, lo dije, se hace a través de instituciones políticas, pero a través de aparatos culturales. O sea, se hace, por ejemplo, a través de las escuelas, a través de las universidades, a través de las familias, a través de las iglesias, a través de la farándula, a través del periodismo, a través de las redes sociales, a través de las ONGs. Hay una gran batalla cultural hay muchas batallas culturales importantes que se están desarrollando en todos esos ámbitos. Pero las instituciones formales del Estado son un aparato cultural inmenso. ¿Por qué? Porque son los que tienen la legitimidad política. Entonces, cuando uno piensa la ley ya no como una disposición del Estado, sino como una pedagogía estatal, uno empieza a ver que el poder legislativo tiene mucho que hacer en batalla cultural. Una ley no es simplemente decir, por ejemplo, usted no puede hacer esto. Una ley es un precepto moral.
depende de una moral. Es más, vuelve hegemónica una moral. Y en esa medida, la ley resulta ser pedagógica. Legalice usted el aborto. ¿Por qué el aborto va a empezar a aumentar en todos los casos? Miren Uruguay, digo, para no irnos a países europeos o al mismo Estados Unidos. Miremos un país de la región que ya lleva varios años con aborto legal. Uruguay. Uruguay lo legalizó en octubre del año 2012. No hay año en el cual en Uruguay no crezcan las prácticas abortivas. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque la ley es pedagogía. Si el Estado te dice, podés abortar, el Estado te está diciendo, no hay nada de malo en que abortes. Y si no hay nada de malo en que aborte, bueno, pues entonces vamos a empezar a cambiar, ¿qué cosa? Los valores de un pueblo respecto a ¿qué? Al respeto a la vida. La ley es pedagógica en la medida además de que usa palabras. Y nunca han sido tan importantes las palabras como hoy. Yo escuchaba recién, por ejemplo, lo de masculinidades igualitarias, era, ¿no? Sí. Es decir, ¿desde cuándo el Estado tiene por función definir lo que es la masculinidad? No es esa la función del Estado, mucho menos de un Estado que ni siquiera está pudiendo garantizar la seguridad, que ha sido precisamente la primera función por la cual los individuos de este mundo han consentido estar dominados por una estructura estatal. La primera legitimación del Estado moderno, como ustedes sabrán, Thomas Hobbes. ¿Qué dice Hobbes? ¿Por qué necesitamos un Estado? Porque si no nos matamos los unos a los otros. ¿Y no nos estamos matando los unos a los otros, acaso? El Estado no está para meterse en tu cama, no está para meterse en tu familia, no está para meterse en la forma en que sos hombre o que sos mujer. Esa no es la función del Estado. Pero como en esta guerra de palabras existen dos grandes categorías, yo les llamaría las palabras talismán y las palabras mordaza o las palabras malditas. ¿Qué son las palabras talismán? Esas palabras que vos la pones en cualquier lugar y ya te lo bendice, ¿no? Te lo santifica. La pones en cualquier lugar esa palabra y ya es como que anulara toda respuesta crítica. Por eso, masculinidades igualitarias, ¿no? Póngale ustedes igualitario a cualquier tipo de proyecto de ley que a ustedes se les ocurra. Es más, a ver, perdón por el ejemplo exacerbado, pero lo creo firmemente. Hagan un proyecto de ley para legalizar la pedofilia y pónganle que es el acceso igualitario a los niños. Y va a haber mucha gente que no va a percibir el horror del proyecto de ley. Igualitario. Hay otra gran palabra talismán que es inclusivo. Yo pregunto, ¿inclusivo de qué? Es decir, ¿cuál es el límite de la inclusión? ¿Cuál es el límite? ¿Hay que incluir a hombres en baños de mujeres? Porque dicen que son mujeres y vamos a poner en riesgo la integridad física y psicológica de una mujer, porque se nos ocurre que hay que incluir a hombres dentro de baños de mujeres. Digo, este ejemplo no es exacerbado, es un ejemplo que se está legislando en muchos países. Vamos a incluir hombres que se autoperciben mujeres en ligas de natación para que terminen recibiendo el récord. Esto acaba de pasar en Estados Unidos. Hoy en Estados Unidos, con el cuento de la inclusión, ¿saben qué? Ya nadie puede definir lo que es una mujer. Acaba de salir un documental de The Daily Wire donde le preguntan a expertos de universidades, a expertos del sector de la salud, a profesores, a maestros, a políticos. Les preguntan, ¿qué es una mujer? No saben qué decir. No pueden definir lo que es una mujer. En cambio se van a una tribu africana y se mueren de la risa con la pregunta y la respuesta es totalmente coherente y lógica. Y les da gracia a la gente de esta tribu en África que les estén preguntando semejante tontera porque es obvia la respuesta para ellos y ha dejado de ser obvia para nosotros. Porque tenemos miedo ¿de qué? De no ser inclusivos. Si yo digo que la mujer está definida por su función reproductiva, por ejemplo, más allá de que la ejerza o no, es decir, por su función biológica en la reproducción de la especie, yo estoy siendo excluyente. ¿De quién? Bueno, de aquellos que, por ejemplo, tienen ciertos genitales que no van a recibir, sino que van a dar. Y eso entonces a vos te posiciona como un homofóbico, y ahí entramos en el campo de las palabras malditas. No solamente se está jugando con palabras talismán, donde nos matan del miedo de poder decir algo al respecto. Ay, no, yo quiero ser igualitario, entonces tengo que apoyar el proyecto de masculinidades igualitarias. ¿Para qué? Para que el Estado me venga a decir a mí cómo tengo que ser hombre. Es una locura.
Porque si no sos un homofóbico, o peor, sos un misógino. O sea, cualquier cosa hoy que ponga en duda la agenda hegemónica que culturalmente ha instalado el globalismo, te vuelve un homofóbico, un misógino, un transfóbico, un lesbofóbico, es decir, una constante patologización del disidente. No admitan que nadie les diga fóbicos de nada, porque la fobia es un problema mental. La disidencia política es la condición sin la cual la democracia no puede existir. Están aniquilando la democracia, patologizando a quienes piensan distinto. ¿Y quiénes son los que patologizan al que piensa distinto? Los cultores de la diversidad, la inclusión y la igualdad, que no tienen la más mínima tolerancia respecto de nadie que no diga exactamente lo que ellos quieren escuchar. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Tengan cuidado con las palabras en los proyectos de ley. Las palabras son pedagógicas. Cuando una palabra se instala como comodín en la sociedad, sacarla es bastante complicado después. Incluso estaba pensando en otras, además de esto de las masculinidades igualitarias. Piensen ustedes, por ejemplo, tengo entendido que aquí ya en vez de padres se está hablando de cuidadores. Cuidador. Cuidador. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Bueno, porque la palabra padre tiene una carga afectiva enorme. Un cuidador puede ser una niñera. Un cuidador puede ser un vecino que te ha hecho, digamos, la ayuda de cuidar a tu niño mientras fuiste a hacer las compras. Pero en este momento lo que se está viviendo, y perdón que me extienda un poquitito más, lo que se está viviendo es un ataque a la idea de que el niño tiene un lazo irreemplazable con sus padres. Es un lazo que no se puede reemplazar. Pero ¿qué te dicen? No, tu hijo no es tuyo. ¿Tu hijo qué es? Es un sujeto de derechos. No sé si lo han escuchado. Sí. Tu hijo no es tuyo. Vos sos un medieval. Bueno, esa es otra de las palabras malditas, ¿no? Sos un medieval. Porque pensás que tu hijo es tuyo. Bueno, pero yo no estoy hablando de mi hijo es mío como una propiedad, como es mío mi auto. No, es mío en el sentido de que soy su tutor, que yo velo por sus intereses y que sé mejor que nadie qué es lo que necesita mi hijo. Porque yo lo traje a este mundo. No, pero vos estás confundido. Antes que tu hijo, eres un sujeto de derechos. ¿Qué te están diciendo? Que tu hijo es un rehén del Estado. ¿Por qué? Porque ¿quién hace el derecho? Pues el Poder Legislativo. ¿Y qué es el Poder Legislativo? Uno de los poderes del Estado. Entonces, cada vez ellos inventan estas palabras donde cuando uno no las piensa con detenimiento, las termina repitiendo y siendo funcional a esa batalla cultural que ellos dan en contra de uno. Entonces, no es un sujeto de derecho. Sí, le asiste la ley, por supuesto, porque es ciudadano, porque es un ser humano además. Pero eso no significa que usted se arrogue las funciones de la familia. O piensen, por ejemplo, en la palabra o el término personas gestantes. No sé si aquí ya están insistiendo con esto. ¿Por qué personas gestantes? Bueno, claro, porque los hombres también podemos gestar. No sé si ustedes sabían. Digo, si Juliana... A ver, ustedes han visto todas estas noticias que salen a diario, por los grandes medios. Increíble, un hombre ha dado a luz. Y cuando vos lees en la letra chica, que nadie lo hace, bueno, no es un hombre, es una mujer que dice que es un hombre que ha dado a luz. Es lo mismo que yo ponga, increíble, un perro juega al ajedrez. Y cuando veo, bueno, no, es un hombre que se autopercibe perro. Es decir, estamos bombardeados constantemente con la mentira, con la confusión idiomática y lingüística. Esto es como que, claro, Juliana, perdón que te utilice Juliana como ejemplo, vamos a suponer, ella se autopercibe a partir de hoy género fluido, entonces ahora se convirtió mágicamente en un hombre, pero está embarazada, pues será un hombre gestante, será una persona gestante. Será una persona gestante. Y por supuesto, otra grandilocuente es el famoso discurso de odio, ¿no? Tenemos que legislar contra el discurso de odio. ¿Y qué es el discurso de odio? Bueno, todo lo que no le gusta a un lobby minoritario. O sea, el discurso de odio significa amordacemos a las mayorías porque las minorías quieren que les mintamos. Las minorías quieren que nosotros digamos mentiras para que ellas puedan dormir en paz. Claro, evidentemente, un discurso de odio podría ser, por ejemplo, vamos a apedrear la casa de un homosexual. Eso, por supuesto, que no debe ser permitido, sea homosexual o sea cualquier persona. El asunto no es que sea homosexual, el asunto es que es un ser humano. Solamente que se ha cambiado tanto la idea de qué depende tu derecho, que estamos legislando no para los seres humanos, sino para las categorías, ¿no? Ya no
decimos, él tiene derecho por ser un ser humano. Decimos, él tiene derecho porque se acuesta con fulanito. Él tiene derecho por lo que tiene entre sus piernas. Usted que tiene otra cosa entre las piernas no puede opinar. Usted no puede opinar de la vida de los seres humanos en gestación porque usted no tiene vagina. Sí. Es una locura. Entonces, cuidado también con el tema de las acusaciones de los discursos de odio. Y voy a cerrar con 2 o 3 ejemplos nada más de hasta dónde puede ir esto. Juliana recién dijo que, digamos, la primera vez que entramos en esta casa fue en el año 2017. Y en ese año había mucho escepticismo con la gravedad de estos asuntos. Es más, parecía, y a mí me habían acusado de ser un conspiranoico, un alarmista, un paranoico que se estaba inventando fake news para escandalizar y generar odio. La gran palabra, odio, ¿no? Bueno, miren, no. Todo esto ha avanzado tanto en todos los países del continente y de Europa también, que las restricciones a las libertades individuales rayan hoy el absurdo. Les voy a poner 2 o 3 ejemplos para no abundar más. Argentina. Yo no sé si ustedes saben, hoy en Argentina, en el nombre del feminismo, tenemos unas leyes de cuotas de género, no solamente para la función pública, sino también para la constitución de sociedades, de empresas, por ejemplo. Vamos a suponer, Alejandro y yo somos argentinos ambos, vamos a suponer, y queremos armar nuestra pequeñita empresa en Argentina. Bueno, vamos a estar en problemas, porque los dos tenemos lo mismo entre las piernas. Entonces, ¿saben qué tenemos que hacer? Por la ley de paridad de género, ir a buscar a 2 mujeres para poder cumplir un requerimiento legal, que es ser 2 y 2 en la constitución de una empresa. Bueno, ocurre que no esperamos tantas ganancias iniciales como para poder mantener un directorio de 4 personas. Bueno, entonces no crean su sociedad. Ay, Dios mío. Digo, a ese nivel, claro, pero cuando yo decía las cuotas de género en el sector público son el ingreso a las cuotas de género en el sector privado, decían, no, vos estás loco, ¿qué te molesta? Sos un misógino. Segundo ejemplo, padres de familia. Hay lugares como en Canadá donde los padres de familia hoy están perdiendo sus hijos. Están perdiendo sus hijos, ¿saben por qué? Porque no les permiten hormonizarse teniendo 15 años. A los colegios un buen día se les ocurre decirle a los niños de que ellos pueden ser mujeres si así lo desean y a las niñas pueden ser hombres si así lo desean. Y empieza toda la maquinaria, además de las industrias culturales, Disney a la cabeza, Netflix, etcétera, Sex Education, a mostrarles que esto es fabuloso. Sos una persona que recibe bullying, que estás medio marginado, que no tenés muchos amigos, bueno, te puedes convertir en el chico popular del momento. ¿Cómo? Bueno, diciendo que sos del otro sexo. Eso es lo que hoy se está viviendo. Entonces en Canadá ya hay casos escandalosos donde al padre un buen día le aparece un burócrata y le dice, oiga, usted tiene que permitir que a su hija se le bloquee químicamente el desarrollo de la pubertad con bloqueadores hormonales que se utilizan, ¿saben para quién se utiliza eso? Para la castración química de los violadores. Y usted se lo tiene que poner a su hija, porque ella dice que es un hombre. Y a continuación, en un par de años, cuando vayamos a la etapa de la afirmación de su nuevo género, usted va a tener que proveerle testosterona. Y eventualmente habrá que hacerle una cirugía para retirarle las mamas. Y eventualmente habrá que reconstruir con pedazos de su piel, se le va sacando de ciertas partes del cuerpo, un pene artificial. Y hay padres de familia en Canadá que dijeron que no. ¿Y saben qué pasó con esos padres? Terminaron presos. Presos. O sea, no solamente le sacaron a la hija, en este caso puntual era una hija, el que estoy pensando ahora, sino que terminaron presos. Hoy uno de ellos está libre bajo fianza. Tuvo que poner una fianza, si mal no recuerdo, de $30.000. Y les voy a poner el último ejemplo para no estirarlo más. El aborto. El aborto es fundamentalmente una violación al derecho humano a vivir, a seguir viviendo. Nosotros tenemos un derecho humano fundamental, que a mí no me gusta decir el derecho a la vida, yo digo el derecho a seguir viviendo. Mi derecho es que vos no intervengas en mi proceso vital para interrumpirlo, para terminarlo. Y fíjense ustedes que el aborto, donde se legaliza, empieza a avanzar y avanzar y avanzar. En Colombia, recientemente, 24 semanas de gestación, una mujer ya puede abortar.
¿Por qué? ¿Porque el pueblo lo escogió, lo eligió? No, porque la Corte Suprema se inventó una nueva interpretación y dijo que eso era así. Están usando al poder legislativo, al poder judicial como poder legislativo, violentando los fundamentos de una república. Pero además el aborto trae también un impacto muy fuerte contra la libertad, no solamente contra la vida, contra la libertad. Fíjense ustedes el estado de la libertad de objeción de conciencia, por ejemplo. En Argentina ya no puedes objetar conciencia. En Ecuador acaba de también pasar por el Supremo Tribunal de Justicia una nueva causal de aborto que dice, bueno, está bien, te doy objeción de conciencia, pero vos tenés que proveer todos los servicios para que otro termine de hacer el trabajo sucio. Eso no es objeción de conciencia. Eso no es objeción de conciencia. Entonces, digamos, es una afrenta, obviamente, en primer lugar, contra el derecho a vivir, a seguir viviendo. Y en segundo lugar, es una afrenta contra la libertad de las personas que no quieren ser partícipes de un genocidio encubierto. Bueno, ya me extendí demasiado con el tiempo que había dicho que iba a tomar. Espero que algunas de estas ideas les sirva. Felicidades, porque estoy al tanto de la enorme labor que están haciendo acá. Lo he estado siguiendo. Además he visto que han pasado leyes que son muy importantes. Muy importantes. Por ejemplo, la del Ministerio de Familia. La ONU mandando ahora un comunicado. Ese es el poder global, ¿no? No les importa que haya acá gente que se muere de hambre. Les importa que se cambió el nombre de un ministerio. Y aparte, ¿eso no es más inclusivo? Digo, o sea, en sus propios lenguajes, ¿no es más inclusivo pasar del Ministerio de la Mujer al Ministerio de la Familia, que nos contemple a todos los miembros de la familia? O he visto también, por ejemplo, la ley esta de que los padres puedan consultar el material educativo, pero eso es un derecho fundamental. ¿Cómo a mí no me van a permitir? Es un derecho humano. Desde los primeros tratados de derechos humanos fundamentales figura que la familia tiene el derecho a elegir la educación de los hijos. Eso es un derecho humano fundamental que hemos perdido de vista en las primeras cartas orgánicas de derechos humanos. Y ahora ocurre que no, que está en peligro. ¿Qué es lo que dicen que está en peligro con eso? El enfoque de género o la educación sexual. Pero por favor, ¿qué han logrado con el enfoque de género? Han bajado los ataques contra las mujeres, contra la violencia contra las mujeres, han bajado las violaciones, ha bajado el embarazo adolescente, ha bajado eso. En mi país, por lo menos, de ninguna manera. Cada año es más. Cada año es más. Y cada año ellos tienen más dinero para hacer lo que dicen que va a salvar a las mujeres. A ver, perdón, les cuento la última y ya me callo la boca, se los prometo. Pusieron un poste, ¿sí? Miren esto, es increíble. Pusieron postes en la ciudad y pintaron alrededor del poste un círculo violeta, ¿sí? En el piso. Y dijeron, esto es una política pública de espacio seguro para la mujer. Y vos veis, es un poste que tiene pintado un círculo violeta. Entonces nadie sabe muy bien cómo funciona eso, si tiene una especie de campo magnético donde vos entrás y el violador se topa contra una fuerza desconocida, una fuerza antipatriarcal y dice, ¿qué ocurre acá? ¿Será el lenguaje inclusivo que me está...? No. Es un poste que tiene un círculo violeta y dicen que eso va a salvar a las mujeres. Es increíble. ¿Saben lo único que se ha salvado? Sus cuentas bancarias. Al único que le ha ido bien con el enfoque de género es a los vendedores de humo de las universidades, a los vendedores de pintura y de postes y a los políticos que, bueno, muy cool, yo soy feminista, yo lucho contra el patriarcado. Bueno, ahora sí, yo me callo la boca así podemos dialogar. Bueno, gracias. Seguro que les pasa lo mismo que a nosotros cada vez que escuchamos a Agustín, nos queda las ganas de seguir escuchándolo, ¿no? Sí. Siempre nos pasa lo mismo, siempre hay algo más que descubrir, algo más que nos quiera contar. Pero bueno, vamos a pasar a este momento de repente a un diálogo. Yo quisiera empezar con los congresistas. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, de plano saludo la llegada del congresista Javier Padilla, la congresista Milagros Aguayo, que también se han unido al grupo. Y bueno, quisiera saber si tienen algún comentario, alguna pregunta. Almirante Montoya, por favor. Una pregunta y comentario, creo. ¿Cómo hacemos para eliminar el enfoque de género acá? ¿Para qué, perdón? Eliminar el enfoque de género de nuestra ley. ¿Cuál sería la recomendación?
Mi recomendación es hacer un estudio amplio, longitudinal, para mostrar que ese enfoque no ha resuelto absolutamente nada de lo que decía que iba a resolver. Y al mismo tiempo hacer un estudio de cuánto le ha costado a los peruanos mantener a toda esa gente, que la pasó muy bien, mientras otros la pasaban muy mal. Eso yo he encontrado que es la forma más efectiva de mostrarle a la gente, esto no sirve. Nosotros estamos del lado de ustedes. Es decir, nosotros queremos defender a la mujer. Nosotros queremos reducir las violaciones. Nosotros queremos reducir lo que a mí me gusta más bien llamar violencia intrafamiliar, porque puede venir de ambos lados además. Yo quiero solucionar eso. Yo quiero ambientes más seguros para mujeres y para hombres. ¿O se piensan que los hombres no viven situaciones de inseguridad? Ahora, tu enfoque no ha servido. Te dimos muchos años para que lo pongas en práctica. Más de 10 años. Sí. ¿Dónde están tus resultados? Quiero verlos. Si tus resultados son buenos, estoy de tu lado, vamos a hacerlo. ¿Saben qué? No tienen que mostrar. No tienen que mostrar. Entonces, yo creo que esa sería la mejor forma. Obviamente, uno luego se puede escandalizar de muchas otras cosas. Me escandalizo porque están queriendo legislar que tiene que ser un hombre desde el Estado, por ejemplo. Me escandalizo de la currícula escolar que viene con esto o con aquello, pero yo creo que la forma hoy más contundente es mostrar de que el tal enfoque de género, que era la panacea, que era lo que nos iba a permitir. Yo no sé si ustedes han visto incluso que aplican enfoques de género para la guerra de Ucrania y Rusia, y dicen, por ejemplo, no, si Putin fuese una mujer no hubiera guerra. Bueno, está bien, pero lo otro que podemos ver es que en Ucrania los únicos que se han quedado a defender la patria son los hombres, porque las mujeres las han subido, y me parece muy bien, a un tren y se las han llevado de Ucrania, y los hombres entre 18 y 60 años tienen la obligación de morir por la patria. Ay, pero ese es el patriarcado. ¿Dónde es el patriarcado? Entonces ellos tienen todo un bagaje, todo un discurso muy en el aire, se lo bajemos a los números. ¿Qué has resuelto con esto? ¿Dónde están tus resultados? No tenés ningún buen resultado para mostrar, movete, deja a la gente que traiga nuevas ideas. Bien, sí, conocí también Infante, por favor. Buenos días a todos. Bueno, muy precisa su conferencia, usted va directo al grano, y eso es lo que tiene que ser, o sea, directo, ¿no? No estás, como se dice, sin tantos rodeos, y de frente, crudamente la realidad, es la realidad que estamos viviendo. Yo quisiera preguntar, dice que existen muchos élites, las cuales están haciendo en todo el mundo todo eso. Para usted, ¿quiere hacerle dos preguntas? Sí, claro, con gusto. Para usted, ¿quién cree que sea esta potencia que en verdad, como podemos observar en el mismo pleno, que hay personas que tratan de hacernos pensar, o que quizás, si no fuera porque ya somos personas mayores, es decir, yo me siento hombre a pesar de que soy mujer y estoy feliz porque vivo como mujer, sí. ¿No es cierto? O sea, como que tú dices, pero si es feliz, o de repente yo no soy feliz con mi pareja, porque de repente no me encuentro la identidad, ¿no? Bueno, pienso que sea una ideología, que quizás eso puede estar influenciando también en los pequeños, porque sí. Quienes nos enseñan después de la casa son, o del hogar, son los profesores. Sí. Y lamentablemente los docentes, muchos de ellos, que están saliendo promociones con ideas tergiversadas, sí. Que quieren influenciar en los adolescentes. En la zona, yo tengo una de los departamentos, sobre todo Condorcanqui, donde tenemos una alta incidencia de violaciones en niños. Y es una verdad. Yo quiero que usted me diga, a través de toda su experiencia, ¿qué debo hacer como congresista para empezar a trabajar? ¿Cómo puedo hacerlo? Hemos tomado el problema de la violencia
hemos mandado a hacer, bueno, no sé si estará bien la idea, ¿no? Hemos mandado a hacer boletines para ir a los colegios, pero en los boletines una foto donde avisa al número 100 si eres tocada, si alguien te trata mal. Y hay fotos que si tú estás pasando esto, denuncia. Entonces, esa es una forma de cómo identificarnos, solucionar parte de la violencia, ¿no? Y otra, yo quisiera, qué modelo podríamos nosotros tomar para incluir en la familia, que últimamente nosotros, la familia es el primer centro de aprendizaje, desde que nosotros abrimos los ojos y empezamos a ver, como ya se ha demostrado, que al tercer mes de vida nosotros vemos los colores y vamos aprendiendo, porque nosotros lo hacemos con un libro abierto, donde cada día, cada minuto, cada segundo vamos aprendiendo lo que hay en nuestro entorno. Bien. Esos son los colegios. Bien. Entonces yo quisiera que usted, a través de su experiencia, nos comentara para ver cómo debemos nosotros como congresistas llegar a nuestro departamento, a nuestras ciudades, cómo trabajar en esas cosas, pero así, bien, que algo que al solamente mirar nos lleve a reflexionar a que ya es tiempo que debemos de cambiar esto, porque es verdad, si seguimos callados, porque nosotros somos los que nos estamos dando cuenta, y nosotros en el hemiciclo, que somos un grupo, claro que regular, pero no todos, queremos que por favor nos dé esas ideas, esas pautas que son muy importantes para, perfecto, para el caso mío, para sí, personas. con mucho gusto. Bueno, hay varias cosas en lo que usted dijo. El primer punto fue de las élites. Bueno, a ver, no hay una élite, hay muchas élites que están interesadas en todo esto, por distintos motivos. Podemos pensar motivos económicos. Investigue usted qué buen negocio es invertir su dinero hoy en la industria farmacéutica que produce hormonas, por ejemplo. Es una de las industrias que más ha crecido, según estos reportes globales que se efectúan para inversionistas. Hay, por ejemplo, uno en Global Market Insights, que te venden el informe solo te cuesta alrededor de $5.000, para que te des una idea de a qué público está apuntando, ¿sí? El informe te cuesta $5.000, World Market Insights se llama, y el informe, ¿qué te dice? Bueno, de aquí al año 2026 se prevé un crecimiento exponencial de la industria de hormonas por dos factores. Factor número uno, que los gobiernos están legislando en favor de la hormonización. Y muchos gobiernos empiezan a brindar ellos mismos las hormonas, que sin embargo no la produce el gobierno, la produce una industria a la cual el gobierno le compra, ¿sí? Y en segundo lugar, porque en la sociedad se está cambiando la definición de la sexualidad. Y se empieza a considerar que la sexualidad es algo fluido, por lo tanto va a haber cada vez más demanda. Vas a tener un gran comprador que es el Estado y vas a tener cada vez más demanda de hormonas por parte de la sociedad, que empieza a creerse que la sexualidad es algo que se cambia a base de unas inyecciones, ¿sí? O un gel, que también se suelen poner gel, o unas píldoras. Entonces, por ejemplo, ahí tenés la élite farmacéutica que financia este tipo de lobbies. ¿Por qué? Porque le conviene que esas variables sigan avanzando y que esas legislaciones sigan avanzando. Ahora, pensemos en una élite política. Acabamos de hablar de una élite económica. Pensemos en una élite política. Bueno, Naciones Unidas es la élite mundial. ¿Y por qué Naciones Unidas tiene tanto interés en estas causas? Bueno, algo recién sugerí: control de la natalidad. Hay gente que está desesperada por reducir la natalidad en el mundo. Y cuando uno se pone a pensar, ¿y qué tiene en común todo este tipo de agendas? Aborto, transexualidad, lobby LGBT, feminismo, reducción de la natalidad. Miren ustedes España. España es el país hispanohablante que más ha aplicado estas políticas. Y hoy la tasa de natalidad de España no le permite para recambiar a su propia población. España es una población suicida. Es decir, en pocas décadas, o sea, está camino a la extinción.
¿Saben cuál es la tasa de aborto? ¿Cuál es el porcentaje de abortos en España? Miren, 1 de cada 5 embarazos en España termina en un aborto. Reduje un 20% de la natalidad en un año solamente con una política abortista. 20% es un montón. Entonces, hay tanto apoyo de Naciones Unidas a todo esto que en el año 1994 se ordenó a los estados del mundo legalizar el aborto. Y en el año 1995, en la Conferencia de la Mujer en Pekín, se ordenó a los estados del mundo adoptar de manera transversal, esa es la palabra que se usa, el enfoque de género. En todas las políticas y en todos los órganos de los estados, pero nosotros pensamos que esto es algo nuevo, estamos hablando en el año 2022 de esto, pero esto fue ordenado en el año 1995. Y está publicado, que los asesores, por favor, si van a trabajar sobre el tema, revisen esos documentos. El del Cairo del año 1994, sobre todo el conjunto de medidas, que son el número 7, y la introducción, donde te dice Naciones Unidas, hay un problema de natalidad que hay que resolver urgentemente. Dice, de aquí al año 2015 tenemos 3 expectativas de crecimiento poblacional. La de mínima, 7.100 millones de personas, la de media, 7.500 millones de personas, y la de máxima, 7.800 millones de personas. Tenemos que lograr la de mínima, y para eso hay que aplicar políticas. ¿Políticas de qué tipo? Entre otras, abortistas, ¿sí? O sea, esto es un insumo para los asesores. Y los asesores también busquen el informe final de la Conferencia Internacional de la Mujer del año 1995 en Pekín. Y ahí van a encontrar cómo les impusieron a todos los estados del mundo el bendito enfoque de género que no sirvió para nada más que para impulsar una distorsión de la sexualidad que termina también en una baja de los índices de la natalidad. Con lo cual, bueno, Kissinger del año 74, Rockefeller del año 72 son otros informes que a los asesores les puede interesar buscar. Entonces, ¿qué digo con esto resumiendo? Que hay distintos intereses, políticos, económicos, ¿sí? En segundo lugar, usted dijo, bueno, ¿qué pasa con una persona que dice, bueno, yo soy feliz así, yo soy feliz autopercibiéndome de otro género? Libertad completa. Es decir, acá no hay que restringir el derecho a autopercibirse como uno quiera. Ese no es un problema. A ver, yo no tengo ningún problema si cualquier adulto de acá me dice yo me autopercibo de otro sexo. Es un problema suyo y el Estado no debería ir y pegarle o multar a esa persona o ponerla presa por eso. Ahora, él no tiene a su vez derecho a obligarme a mí a que yo modifique mi percepción sobre la sexualidad para que él no se ofenda. O sea, yo no puedo estar obligado a mentir para que esa persona no se ofenda. Y mucho menos, el Estado no puede obligar a mis hijos a estudiar mentiras para que esa persona no se ofenda. Esa es la diferencia entre una cosa y otra. Y respecto de la palabra feliz, yo no soy quien para decir que es la felicidad. Lo que yo sí le puedo indicar es que la tasa de suicidio y el promedio de vida, la expectativa de vida de la población transexual es, digamos, la expectativa de vida es minúscula. Y la cantidad de suicidios, intentos de suicidio son astronómicos. Ay, es que eso es porque ustedes les hacen bullying. No, vayan a ver los suicidios en San Francisco, la capital gay friendly del mundo. ¿Sí? Vayan a ver en los países donde más ha avanzado el género. ¿Cuántos se suicidan? ¿Cuánto? ¿Qué expectativa de vida tienen? Miren, andaba el último dato que vi, si mal no recuerdo, de los intentos de suicidios en un 52%. 52%. Impresionante. Bueno, digamos, yo no soy quien para decir si esa persona es feliz o no, pero si está queriendo cometer un suicidio, yo intuyo que algún problema tiene. Y estar en guerra con tu propio cuerpo es un problema. Te han dicho que podías cambiar de sexo y te hormonizaste, te sacaste pedazos de piel para ponerte en otras partes, te llenaste de plástico el cuerpo y resulta que no has cambiado de sexo y eso se nota. Obviamente vas a caer en una depresión profunda. Otro punto, dijo usted el asunto de la violencia en ciertas regiones y yo creo que ahí, digamos, lo que se puede aplicar, así en términos prácticos, es lo que se llama el enfoque de familia. El enfoque de familia ve mucho más allá de lo que tiene entre las piernas las personas, que eso es el enfoque de género. El enfoque de familia considera, y esto también es bueno para los asesores, estudien el enfoque de familia. El enfoque de familia considera que lo que ocurre en la familia es fundamental para la vida de los ciudadanos
y para la vida del conjunto social. Cuando uno empieza a fragmentar la familia, lo que está generando son ciudadanos disfuncionales. Es desvío social, dirían en sociología. El desvío social tiene una correspondencia casi par a par con la degradación familiar. Hay muchos estudios al respecto. Podemos encontrar, por ejemplo, las probabilidades que tiene un niño de tener éxito escolar cuando ha tenido a sus dos padres, o sea, papá y mamá, y cuando ha vivido con solamente uno de ellos. Y van a encontrar una brecha de familia, no una brecha de género, una brecha de familia enorme en el resultado escolar. Miren los índices de drogadicción. ¿Cuántas probabilidades hay de que un joven caiga en las drogas de acuerdo a su estructura familiar? Miren el asunto del crimen. ¿Cuánta probabilidad de cometer crímenes hay de acuerdo a su estructura familiar? Y van a encontrar que muchos desvíos sociales están dados por la degradación de la familia. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues rescatar a la familia. Salvemos a la familia. Entonces, yo ya no me puedo extender más, pero esa es la clave que le doy. Para reemplazar el enfoque de género, se puede apostar al enfoque de la familia. Enfoque de familia, por supuesto que sí. Javiercito, la última intervención para... Agustín está con el tiempo. Claro, no, sí, yo comprendo. Muchas gracias, Agustín, por tu presencia, por tu participación en el evento. Estamos más que contentos por tu presencia el día de hoy. Solo para añadir algo como comentario a la pregunta del almirante, ¿qué hacer frente a esto de ideología de género? ¿Cómo contrarrestar? Bueno, desde nuestra posición lo venimos haciendo ya, ¿no? O sea, abogando por leyes que defienden nuestra posición. Pero también es importante el comunicar. Lo que tú estás haciendo es muy valioso y es lo que yo estoy tratando de imitar, porque a donde vamos, ocasión que tenemos, informamos, ¿no? Comunicamos, hacemos saber a la gente de qué estamos hablando. Y a mí me dicen, ¿por qué haces tantos eventos y ocupas los auditorios del Congreso? Bueno, pues son plataformas que me sirven para decir de una manera muy sutil lo que también pienso. No lo digo muy abiertamente, pero lo digo, que provengo de una familia que me hizo lo que soy, ¿no? Que es importante tener papá, que es importante tener mamá, y este es el ejemplo. Entonces uno va enseñando de poco en poco. Por eso es importante comunicar, sí, hacer extensiva la información, usar las redes sociales, todos los medios de comunicación posibles para que la gente esté más enterada, ¿no? Eso es valiosísimo desde mi punto de vista. Dentro de la Comisión de Cultura, Sí. Ocurrió hace poco que se presenta una propuesta de cambiar el nombre del Ministerio de Cultura por el Ministerio de las Culturas, ¿no? Entonces genera todo un tema interesante, porque con ese criterio, les decía yo, pues tendríamos que cambiar también el Ministerio de la Mujer por el Ministerio de las Mujeres, el Ministerio de Justicia por el Ministerio de las Justicias, el Ministerio de Trabajo por el Ministerio de los Trabajos, ¿no? Pero más allá del término propiamente, hay un tema de inclusión también que quieren meter por ahí, ¿no? Entonces, hay infinidad de formas como ellos están introduciéndose de una manera muy camuflada y en otras muy evidentes, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hacer algo, no podemos seguir cruzados de brazos, ¿no? Y creo que lo que estás haciendo tú acá lo tenemos que seguir imitando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, congresista. Yo voy a dar alguna idea sobre lo de la comunicación. Sí, comunicar es importante. Usted recién dijo, hay que ir al grano, ¿no? Y creo que eso es una buena fórmula, no hay que estar dando tanto rodeo. Yo tengo la impresión de que el pueblo quiere eso. El pueblo se cansa de escuchar y parece que todos los políticos dicen lo mismo, ¿no? Todos usan más o menos las mismas palabras y dicen y hablan. Es ya casi como los jugadores de fútbol cuando termina el partido y el periodista va, bueno, ¿y qué nos puedes decir del partido? Y vos ya sabés lo que va a decir. Va a decir, bueno, estuvo muy bien, jugamos, dimos todo, intentamos, pudimos a veces, no pudimos otra, pero nos vamos muy contentos. Bueno, es más, yo te lo puedo imitar y ya está. Con los políticos empieza a pasar lo mismo. No hay gran diferencia entre un jugador de fútbol y un político que tiene como un cassette que lanza cosas que no dice nada. Entonces, lo importante incluso a nivel político y de la imagen popular del político es, este tipo habla como hay que hablar. Es decir, va directo.
dice las cosas como son, sin miedo. No hay peor cosa que ver un político que tiene miedo. Entonces, primer mensaje, es bueno políticamente, incluso electoralmente, ser directo, hablar con coraje. Y en segundo lugar, claro, uno va a tener que enfrentarse a ataques. Entonces yo lo que sugiero es que con los asesores armen entrenamientos, ¿sí?, donde simulan que el asesor va a ser el abogado del diablo. Y van a ir viendo ahí en donde hay una debilidad. Y es bastante previsible todo lo que los otros te pueden decir, con lo cual no es un ejercicio difícil. El asesor va a pensar cómo irle refutando a usted, se simula una entrevista en un panel de la televisión y le va tirando, mira, esa respuesta que usted dio me parece que está floja, vamos a trabajar en eso. Y los asesores trabajan en una respuesta. ¿Sí? Buscan datos, le dan vueltas, listo, usted ya tiene su respuesta. Entonces usted cada vez va más confiado a la televisión o a sus debates o a donde sea, porque usted tiene algo importante para decir y sin que le pongan trampas. Y lo último, lo de las culturas, bueno, esto tiene que ver con la guerra de las palabras que recién hablábamos. Es una guerra de palabras y tiene que ver a su vez con el globalismo. ¿Por qué? Porque el globalismo depende de destruir la noción de patria. Y la patria es una forma cultural en la cual acordamos distintas personalidades y hay una riqueza cultural dentro de las patrias. Pero no son culturas distintas, es la misma cultura patria que se expresa de distinta manera. Nada más que eso. Así es, gracias. Pastora Milagros Aguayo, por favor, para terminar. Gracias, Alejandro. Quiero felicitar a Agustín Laje por ser una voz en las naciones, una voz en defensa de la verdad y de la vida. Pero me gustaría solamente hacer un comentario. Creo que acá estamos muchos asesores y estamos también varios congresistas que legislemos con una visión clara de quién es nuestro enemigo, ¿no? Porque si nosotros hoy por hoy no estamos legislando y no estamos haciendo políticas públicas enlazadas en la defensa de la verdad, esto nos va a ganar. O sea, yo creo que hay una gran responsabilidad para apoyarnos y cada vez que la congresista Nelly presente un proyecto de ley que esté enlazado en la defensa de la verdad, hacer un frente común, o sea, seamos una muralla en esta nación, seamos una columna en la defensa de la verdad, seamos proactivos. No solamente traigamos ideas a nuestros congresistas de proyectos de leyes que sí, claro, son necesarios. No, entendamos que hay un enemigo y disparemos hacia ese enemigo. Porque si no, estos 5 años van a pasar tan rápido y no hemos hecho nada. Habremos hecho muchas cosas, pero nada que haya protegido esta nación. Creo, Agustín, solamente gratitud en mi corazón y sobre todo con todo el Ministerio Origen, Juliana, Carlos, todos ustedes que siempre son un referente pro vida y pro familia y sobre todo pues a mi compañero Alejandro. Gracias. Y a toda la bancada y a todos los congresistas y te honramos, Agustín. Gracias por haber venido. Muchas gracias, pastora. Y yo agrego lo último. Muchísimas gracias por sus palabras y por su afecto de siempre. Lo último, miren, para los asesores, para los congresistas, sepan que en Perú hay grupos que están trabajando profesionalmente en todo esto. Y acá están en la mesa, ¿sí? PRI y Orígenes. Es decir, si ustedes necesitan respaldo argumental, de datos, de armar el discurso, entrenar a los congresistas para lo que yo les decía recién. Bueno, ellos se dedican precisamente a eso. Entonces, aprovechen a los grupos de la sociedad civil que están interesados en apoyarlos a ustedes para poder trabajar conjuntamente. Bueno, eso es todo. Bien, muchas gracias, Agustín. Un fuerte aplauso. Quiero abusar de tu valioso tiempo para solamente, vamos a hacer 2 presentes, por favor, permítenos, Agustín. En primer lugar, de parte de nuestro colega, el congresista Edras Medina, presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso de la República, quiere otorgarte este diploma de reconocimiento, me lo ha encargado a mí ya que él no puede estar acá lamentablemente, y te entrega este reconocimiento en mérito a su contribución en favor de la sociedad latinoamericana, promoviendo el derecho a la vida, la dignidad de la persona, la familia, la libertad religiosa y la buena educación. Muchas gracias.
Quiero dejar también al vocero de nuestra bancada, el almirante Jorge Montoya, que también tiene un reconocimiento para ti. Aquí bien. Agustín, la bancada de Renovación Popular quiere otorgarte este diploma por que dice lo siguiente: el Grupo Parlamentario de Renovación Popular otorga a Agustín Laje Arrigoni por su destacada labor académica y social en defensa de la vida, la familia y representar a Latinoamérica en la batalla cultural. Muchísimas gracias. Suerte con la bancada, déjame. Mira, con el diploma de la bancada. ¿Acá? Sí. A ver, ¿cómo no? ¿Cómo no pones? Solo lo haces. Sí. Le va a hacer la invitación para que tenga la bancada. Si pueden anotar acá la salida. Listo, gracias. La mejor bancada. Okay, gracias. Bien, para finalizar solamente las palabras de nuestro amigo Carlos Polo para ya dar por concluida este conversatorio tan ameno y tan nutritivo que hemos tenido. Carlos, por favor. Sí, me toca lo más bonito que hay en esta vida, que es agradecer. Agradecer al señor congresista Alejandro Muñante por ser el anfitrión de esta reunión, agradecer la presencia de los señores congresistas que nos han visitado, agradecer a los asesores técnicos, a los asesores de prensa, a todos los asesores, las personas que nos han servido. Hoy día todos ustedes han hecho homenaje al otro nombre del Congreso, que es Parlamento. Estamos aquí para hablar. Y la Asociación Origen y el Instituto de Investigación en Población, decían PRI porque es Population Research Institute, en inglés. No tenemos nada que ver con el Partido Mexicano. Agradecer en nombre de nosotros su presencia, su participación, porque es lo que hacemos aquí: Parlamento, participación. Hemos venido muchas veces, acá hay muchos amigos con los que hemos trabajado. Hoy día en la batalla cultural, con un ponente de lujo. Otros días aportando en la parte técnica, con opiniones, con algunos comentarios a algunos proyectos de ley, o también en capacitaciones. Nos hemos reunido a capacitarnos con algunos equipos, estamos invitados todos, o en algunas cosas de prensa, o facilitar que otros grupos participen en este gran parlamento en el que hoy día ustedes han hecho un homenaje. Me han dado un aviso de servicio público para darles nada más para terminar, y es que si hay alguna pregunta que quisieran hacerle a Agustín, puedan hacerla a través de mi correo electrónico, así que les voy a dar un correo electrónico, es el mío, para trasladarle la pregunta a Agustín y posteriormente hacerles la respuesta del caso. Bien. Bueno, muchísimas gracias. Un minuto más, por favor. Muchas gracias. Yo quiero solamente, ya por último, ahora sí les prometo por último, este es el acta de constitución del bloque parlamentario en defensa de la vida y la familia. Ya lleva varias firmas de varios congresistas que estamos conformando este bloque parlamentario que va a defender la vida y la familia durante todo este periodo parlamentario. Avisen a sus congresistas si es que no lo han firmado para que podamos hacer un trabajo en conjunto. Aquí hay dos congresistas que todavía no han firmado, que me gustaría que por favor pasen aquí a firmar de una vez, por favor, aquí en presencia de Agustín Laje. Por favor, queremos también nuestro congresista Cordero Contay, por favor. ¡Bravo! Gracias, Javier. Por favor. Sí. Excelente. Ahora sí, por favor, una foto oficial con Agustín y con esta acta con todos los congresistas presentes, por favor, aquí. Mary, por favor, que ella es una flamante firmante del acta. Aquí, Mary es una de las nuestras. Vamos, Mary, vamos, Mary.
Vamos, Mary. ¿Falta alguien más? Ah, sí, están todos. Ahí. A ver. Buena. Excelente. Bueno, muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Gracias con todos. Agustín, muy lindo verte.